Seguro que habéis visto de nuevo todas las noticias empapadas de imágenes de Netanyahu y Trump, y de esto precisamente vamos a hablar en el podcast de hoy, de la escalada militar de estos dos países contra Irán y cómo el petróleo mundial está una vez más en juego, por una batalla no solo religiosa e ideológica, sino también estratégica y llena de miedos por parte de todas las potencias involucradas. Ahora veremos por qué. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de White Pill, tu podcast de política favorito, donde hablamos de lo que pasa en el mundo para que tú te puedas informar de la forma más objetiva posible. Y hoy tenemos un tema bastante interesante, así que empecemos. Tengo que decir que es verdad que desde este último tiempo parece que no hay descanso entre Ucrania, Gaza y ahora esta escalada en Oriente Medio. Lo más normal es pensar que esto es una guerra más y ya está, pero he de decir que hay mucho más en juego de lo que nos pensamos. Antes de entrar en la actualidad, hay que explicar por qué Israel e Irán se odian tanto. Obviamente no es porque sí. De hecho, no siempre se odiaron. Antes de 1979, Irán e Israel cooperaban. Irán estaba gobernado por el Shah, un monarca alineado con Estados Unidos, por lo que era un estado prooccidental. ¿Qué significa esto? Bien, pues es un país cuya élite política y militar trabajaba de la mano con Estados Unidos y con Europa, comprando sus armas, coordinándose en seguridad y compartía su visión general del orden internacional, es decir, era capitalista y un aliado más de Washington. Por otro lado, tenemos a Israel, que fue creado en 1948. Este se veía rodeado de países hostiles y buscaba aliados no árabes en la región. Irán era uno de esos aliados. Con una visión similar, su unión era perfecta y estratégica. Así que sí, antes eran amiguitos. Pero como toda historia, en algún momento llega a su final, y eso fue en 1979, con la Revolución Islámica. Aquí revolución no fue simplemente un cambio de gobierno, sino que fue un cambio del sistema y de la identidad del Estado. Entra un régimen que se define como República Islámica, que es una mezcla de instituciones estatales normales, es decir, pues tienen su presidente, su parlamento, pero con una diferencia sustancial. Y es que la autoridad máxima la tiene una entidad religiosa. Es como si el Papa fuese quien gobernase el país. Y esto, de hecho, tiene un nombre. Hoy vais a salir con vocabulario nuevo, ya os lo digo. A esto se le llama teocracia, es decir, un gobierno donde la religión tiene mando político, no solo influencia cultural como es en el resto de países. Y dentro de esa teocracia hay un cargo que lo condiciona todo, el líder supremo. No es un presidente más, es la cúspide del sistema. Ali Khamenei ocupó ese puesto durante décadas y bueno, ahora veremos qué le pasó. La revolución no solo cambió la política interior, también cambió la política exterior. El nuevo régimen iraní se define como antiimperialista. Este antiimperialismo, aunque suena chino, no es más que una visión del mundo. Es como el que es comunista o bueno, otras ideologías. Antiimperialista significa que interpreta el mundo como una lucha entre las potencias dominantes, que serían Estados Unidos y sus aliados, y pueblos o regímenes que quieren evitar ser dominados. En esa visión, Estados Unidos pasa a ser el enemigo central, y con ello Israel pasa a ser el símbolo regional del poder estadounidense y occidental, por lo cual empieza un odio exacerbado, en principio por miedo a perder su cultura, religión y convertirse en un peón más de Estados Unidos. Pero luego veremos que hay más intereses de por medio para este odio. A la vez, la causa palestina se vuelve una herramienta de legitimidad, es decir, justifica la existencia de este régimen que odia a Israel, ya que Irán se mostró como un defensor de Gaza frente al genocidio que se vivió el año pasado. Defender Palestina o presentarse como su defensor le permite a Irán colocarse como líder moral en parte del mundo musulmán y atacar a Israel como intruso. Básicamente, con la acción en Gaza lo que hizo fue facilitar a que Irán pudiese legitimar su narrativa sobre ellos son los malos y nosotros los buenos, mira lo que están haciendo. Pero sería un error pensar que esto es solo cuestión de ideología o moral. También es geopolítica pura, es decir, una estrategia de Irán para ganar poder. El conflicto se puede reducir a un Irán que quiere ser la gran potencia y un Israel que es la gran potencia y obviamente no quiere perder su poder. Y la verdad que la forma de Irán para atacar a Israel siempre ha sido muy inteligente, no iniciando una guerra cuerpo a cuerpo, sino construyendo una estrategia que se conoce como guerra por delegación. Otro concepto más que os lleváis para casa.
Básicamente esto significa pelear a través de terceros en lugar de atacar a Israel directamente desde Irán, apoyando a grupos armados en países cercanos a Israel, pero afines en ideología a Irán, para así presionarlo desde varios puntos y acorralarlo. Los nombres clave aquí son Hezbollah en el Líbano, las milicias aliadas en Siria e Irak y los hutíes en Yemen. Irán así consigue dos cosas: amenazar a Israel sin guerra frontal y aumentar su influencia en los países vecinos, haciéndose más fuerte, poderoso y mejor protegido. Esto es muy importante en geopolítica. Pero si Israel es tal potencia, tanto que Irán no se atreve a la guerra cuerpo a cuerpo, ¿por qué le tiene tanto miedo a Irán? ¿Por qué le preocupa tanto cuando Israel tiene, porque lo tiene, uno de los mejores ejércitos e inteligencia del mundo? Pues bien, la mayor pesadilla de Netanyahu es el programa nuclear iraní. Irán dice que está desarrollando este tipo de energía porque busca capacidad nuclear civil, lo cual tendría sentido, es decir, abastecer de energía a su población e incentivar la investigación científica, que incluso podría ayudar a la comunidad científica. Sin embargo, teniendo en cuenta el odio aférrimo que tiene hacia Israel y Estados Unidos, y que encima no esconde de ninguna forma y lo dice abiertamente, es complicado pensar que no usaría esta gran potencia como es la energía nuclear para armamento contra ellos, teniendo en cuenta que encima Israel es un país muy pequeño que con una arma nuclear podría ser destruido. Por eso, desde hace años, Israel constantemente sabotea, ciberataca e incluso asesina a los científicos implicados en el proyecto nuclear de Irán, retrasando cada vez más su desarrollo. En 2015 fue cuando se llegó a un punto de inflexión con el acuerdo nuclear, el pacto que buscaba limitar el programa iraní a cambio de levantar sanciones. Y es que para esa época era el país más sancionado del mundo, con castigos económicos como limitar su comercio, el bloqueo de transacciones financieras, bloquear su comercio, el bloqueo de transacciones financieras, el impedimento de exportaciones o la congelación de activos. Y aun con toda su economía y su gente destrozada, los líderes siguieron con el proyecto nuclear. Entonces, ese ahogo económico se volvió parte de la estrategia occidental e israelí. Lo que querían era debilitar la capacidad del régimen para financiar su red militar con más sanciones, y así su programa de misiles retrasarlo todo lo posible. Mientras, obviamente, los ciudadanos iraníes sufrían todas las consecuencias. Pero aquí podemos seguir viendo que hay un cierto miedo en iniciar una guerra abierta entre ambos bandos. Es todo muy indirecto. Pero vamos a dar el salto al 7 de octubre de 2023. Ese día Hamás lanza un ataque masivo contra Israel, el que todos conocemos. Israel responde con, yo creo que se podría decir, el genocidio en Gaza, que a nivel internacional genera una fractura enorme de su narrativa, siendo complicado defender este ataque masivo a la ciudadanía gazatí, argumento que, como os he dicho, Irán no tembló en usar para favorecer su narrativa de ellos son los malos. A partir del 7 de octubre, el conflicto se regionaliza. Eso significa que deja de ser solo Gaza e Israel y se convierte en un conjunto de frentes abiertos, como Hezbollah, que presiona desde el Líbano, los hutíes, que atacan el tráfico marítimo en el Mar Rojo, mientras las milicias proiraníes atacan bases y personal de Estados Unidos en la región. Irán no siempre dispara directamente desde su territorio, pero su red se mueve a su favor y contra sus enemigos. Y esto crea el clima perfecto para que Israel y Estados Unidos se den cuenta de que el conflicto no es solo con Gaza o el resto de potencias de ese bando, sino con Irán, que usa la situación como excusa para debilitarlos a ambos. Un ataque desde la oscuridad, a escondidas, pero que obviamente no son tontos y se dieron cuenta. Pero no os creáis que Irán estaba en una situación favorable. En 2024 Irán ya arrastra un deterioro interno fuerte, con protestas civiles, crisis de servicios básicos y la fractura entre el Estado y la sociedad. En Irán hay oleadas de protestas desde hace años, pero en 2025 el país sufre problemas severos de agua y cortes de electricidad prolongados, lo que convierte un asunto técnico en un detonante político. Cuando la gente no tiene agua, la ideología ya no importa.
lo único que importa es la supervivencia, y las quejas nos hicieron esperar, obviamente. Amnistía Internacional ha descrito cómo en 2025 la escasez de agua y electricidad golpeó la vida diaria y agravó la crisis social. También hay análisis que conectan directamente el estrés hídrico con los focos de protestas. Aquellos lugares donde el Estado falla en lo básico se vuelven más explosivos políticamente, siendo una amenaza más para el régimen. Protestas que son constantemente reprimidas por el Estado, y la represión significa el uso de fuerza, detenciones, censura y castigos para frenar estos movimientos, con decenas de miles de asesinatos a protestantes. En las últimas semanas previas a esta escalada, medios han descrito presión y presencia de fuerzas de seguridad en universidades y protestas, señal de nerviosismo del régimen. Este contexto es importante porque cuando un Estado está débil internamente, un shock externo puede romperlo definitivamente. Y bueno, sigamos viendo lo que pasó en 2025, y es que tuvimos la Guerra de los 12 días, de junio de 2025. Ese nombre no es una metáfora poética, es un branding político. Trump lo llamó The 12th Day War, en un mensaje celebrando un alto al fuego. Básicamente, cuando Trump dijo "hasta aquí la guerra", hasta ahí llegó. Concretamente en el 12º día, de ahí el nombre. Aquí ya sí que se vivió un ataque más directo entre estos dos países. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bien, Israel inició grandes ataques el 13 de junio de 2025 a Irán, y este respondió. Estados Unidos, por su parte, entró con algunos ataques a instalaciones nucleares iraníes. Reuters explicó que se golpearon sitios como Natanz, Isfahan y Fordow, y que se usaron bombas antibúnkeres contra Fordow. Estos son armas potentísimas diseñadas para penetrar estructuras subterráneas fortificadas antes de explotar, pensada para instalaciones enterradas. La lógica era clara: si el objetivo es frenar el programa nuclear, necesitas llegar a lo que está bajo a tierra, porque ahí está lo importante. El AP también explicó cómo Estados Unidos usó esas bombas penetrantes en instalaciones iraníes. Básicamente iban a por todas. Y aquí podrían haber acabado finalmente con este conflicto de hace décadas, destruyendo de una vez a Irán, el cual encima ya estaba muy debilitado internamente. Pero entonces llegamos a la gran baza de Irán, la que le permite negociar y, no vamos a mentir, también tener cierta impunidad. Y esta es, bien, la amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y que de hacerlo colapsaría la economía de Estados Unidos, Europa, China y todo el mundo, básicamente. A este tipo de bazas se le llaman disuasorias, ya que evitan que el rival actúe, aunque pueda hacerlo, ya que el coste sería demasiado alto. Si Irán bloquea Hormuz, dispara los precios del petróleo y hace daño global. Y eso cambia la ecuación por completo para Estados Unidos, Europa y sobre todo China. Por eso, incluso cuando Occidente tiene tanta superioridad militar directa, hay límites, porque la economía global también es un campo de batalla, no solo el enfrentamiento con armas. Además de que Israel, pese a tener una gran tecnología, tiene un problema. Su defensa se basa en interceptores. Estos detectan los misiles y los hacen explotar en el aire, mucho antes de que lleguen a tierra. Pero el coste de estos es muy alto, mucho más alto, obviamente, que el coste de los misiles. Y para poder defenderse bien, tienen que tener tantos interceptores como misiles tenga el contrario, o sea que ya os podéis imaginar, lo cual es un coste inasumible si le atacan desde diferentes puntos. Por eso que Irán tenga diferentes aliados es tan importante para amenazar a Israel. Y hay un detalle que rompe la defensa israelí, y los iraníes la saben, que es la saturación. Cuando se envían demasiados misiles, los proyectores no son incapaces de interceptarlos todos, haciendo que se pueda defender al corto plazo, pero no al largo plazo si se satura de misiles a Israel. Y aquí enlazamos con el presente. El 28 de febrero de 2026, según varias fuentes, ese día Estados Unidos lanzó la operación que el Pentágono nombró como Operation Epic Fury. Israel, por su parte, enmarca su operación como The Roar of the Lion, el rugido del león. El hecho de que haya nombres oficiales importa, porque indica algo importante: no es un incidente, es una campaña calculada a medida. Tanto es así que Ali Khamenei, el líder supremo del que hablábamos antes, ha sido asesinado en el marco de esta ofensiva, según Reuters y otros medios, y eso abre una crisis sucesoria enorme.
La lógica detrás de ese tipo de golpe se llama Decapitation Strike, golpe de decapitación, intentar eliminar a la cúpula de mando para desorganizar al rival. No siempre funciona, a veces esto desorganiza, otras veces radicaliza y a veces crea un mártir que une al país. Por eso es una apuesta de altísimo riesgo. Mientras esto ocurre, Estados Unidos llevaba semanas amontonando fuerzas en Oriente Medio, concretamente con una cifra de 40.000 a 50.000 militares estadounidenses en la región, distribuidos en bases grandes y puestos más pequeños, según recuentos recientes. Este despliegue se basa en mover y posicionar capacidades militares para poder actuar rápido. Esto incluye portaaviones, que son aeródromos flotantes, destructores, que son barcos de guerra con defensa antiaérea y misiles, submarinos, bombarderos, cazas, aviones de reabastecimiento, vigilancia y, por supuesto, personal en bases que sostienen la logística. En los últimos días se ha descrito una operación masiva con múltiples plataformas y cientos o miles de objetivos golpeados. La razón estratégica de tener todo eso allí es simple. Si Irán responde atacando bases o rutas marítimas, Estados Unidos quiere poder defenderse y contraatacar sin tardar semanas, de forma inmediata y contundente y bien organizada, obviamente. Mientras todo esto sucede, en Israel suenan sirenas, se cierran espacios aéreos y se activan protocolos de emergencia, porque se esperan represalias de Irán. Israel ahora trata de minimizar víctimas y mantener bien operativa su defensa civil. En paralelo, Irán ha respondido atacando bases estadounidenses en la región, incluyendo Bahrein y el norte de Irak, según reportes recientes, y aquí entra el gran problema de Irán. Tiene un problema táctico cuando el rival ataca desde varios vectores a la vez, es decir, desde portaaviones, misiles, desde Israel, pero también desde bases regionales, etc. Cuando te pegan desde tantos puntos y además tienes que proteger muchas instalaciones, tus respuestas se dispersan. Algo que no le pasó con tanta intensidad en la guerra de los 15 días. Esta vez sí, ya que Estados Unidos se ha metido de pleno en el conflicto. Y eso es un problema porque está un poco que no sabe dónde apuntar Irán. Además, no lo están atacando desde cualquier punto, lo están atacando desde las bases estadounidenses en Oriente Medio. Y estas no son cualquieras. Están situadas en las petromonarquías que destinan una parte exacerbada de su PIB en armamento. Nos encontramos con Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes y Bahrein, sitios con un armamento exacerbado. Pero esa no es la única baza estadounidense. Se espera que Trump pueda convencer al ejército regular de Irán para que, junto a los civiles, luchen contra el régimen, y parece una posibilidad bastante viable. Y me diréis, Nerea, ¿qué dices? Si hace unos minutos me has dicho que reprime las protestas de formas horribles. Bien, os lo explico. En Irán no solo tienen el ejército que tienen todos los países, sino que también tienen otro, que es el grupo militar llamado IRGC. Y ese grupo tiene la función de defender al régimen. Y estos son los que reprimen las protestas. No hay que confundirlos con el ejército regular, con el que sí que podrían hacer alianzas ellos y Trump. La otra buena noticia para este bando es la muerte de Jamenei, como ya os he contado, este líder supremo del que hablábamos antes. Pero claro, si Irán fuese un régimen personalista puro, donde todo depende de una persona, y si esa persona cae, el sistema se derrumba, estaría todo hecho para Trump y Netanyahu. Pero no. Este sistema es más institucional que eso. Sí, el líder supremo es clave, pero el poder está repartido en una red de clérigos, instituciones y sobre todo el IRGC. Reuters ha subrayado precisamente esa resiliencia institucional y el papel central del IRGC en la continuidad. En paralelo ya se ha proclamado a un sucesor, y aún las tensiones que hay se proyecta seguridad en que el régimen continuará. Y ahora solo me quedará esperar a ver si salen nuevas actualizaciones, y en cuanto sepa cómo sigue la historia vendré aquí a contárosla, porque aquí hay salseo, esto es más interesante que cualquier telenovela. Así que quedaros atentos, me ayudaríais mucho suscribiéndoos y dándole like para que cada vez pueda traer contenido de más calidad. Y pues nada, muchas gracias por ver hasta aquí, nos vemos pronto con nuevas actualizaciones, un besito y eso, nos vemos pronto.